Listo, ya está. Y ahora voy a compartir pantalla. Listo, están viendo en pantalla las láminas, ¿verdad? Bien. Bueno, entonces vamos a ver. Eh, ¿Qué habíamos visto la clase pasada? La clase pasada lo que hice fue presentar una serie de ejemplos de demostraciones en deducción natural. ¿Se acuerdan que tenemos solo estas cuatro reglas? Hice un primer ejemplo de la regla de eliminación del universal, después un ejemplo de la regla de introducción del universal, del existencial, que es la otra regla fácil, digámoslo así. Y después hice un ejemplo de la regla de introducción del universal, que es una regla que necesita la apertura de una caja, aunque no hay una hipótesis obligatoria. Ajá, ese es un punto importante. Abrimos la caja y a partir de ese momento el nombre especial que introducimos en esta caja, este nombre ficticio, lo tenemos que tener bajo control, ¿no? Y lo podemos eliminar por un cuantificador existencial al final. Con la eliminación del existencial, en cambio, tenemos que tener antes una fórmula cuantificada existencialmente. Como esta, abrimos la caja y tenemos una hipótesis obligatoria, que es la parte alfa de esta fórmula cuantificada existencialmente, en donde sustituimos a X por la N. Ya con esto hacemos lo que tenemos que hacer y podemos sacar de la caja la fórmula, una fórmula en la que ya no aparezca este nombre ficticio. Entonces, así como funcionó esa. Después hice otra demostración muy general, no un teorema, sino, ni tampoco es un metateorema, sino una clase de teoremas, un esquema de teoremas. Aquí alfa puede ser cualquier fórmula del cálculo de predicados y entonces, pues ustedes esta demostración la pueden aplicar a la fórmula específica que quieran demostrar, pero el esquema va a ser el mismo. La estructura de alfa, como se pueden dar cuenta, no cumple ningún papel aquí en la demostración. Voy a hacer una fórmula similar en la siguiente, que me parece que debe ser la penúltima de esta parte del curso. Lo que voy a hacer es también tomar una fórmula arbitraria, voy a llamarla alfa, y voy a demostrar entonces voy a hacer un esquema de una demostración. Es decir, esta demostración que estoy haciendo aquí en realidad es un esquema en el sentido de que para tener una demostración real tendría que sustituir a alfa por una fórmula concreta. No hace falta porque como podrán darse cuenta, la demostración no depende de la estructura interna de alfa, excepto, y este es el punto importante, por esto, y ahorita lo voy a explicar con calma, ¿no? Entonces, es así como va a proceder este caso. Vean. En este caso, lo que estoy haciendo es lo siguiente. Vean, lo que quiero es decir, mira, tienes una fórmula cuantificada universalmente y a su vez la vuelves a cuantificar universalmente. Primero la cuantificaste con y después con X. En realidad, esto podríamos hacerlo al revés. Podríamos tener primero la fórmula cuantificada con y después con X y tendríamos lo mismo. Para eso, lo que voy a hacer es hacer una restricción. Eh, Esta restricción se basa en el hecho de que si la variable x no aparece en el término 1, T1, y la variable y no aparece en el término 2, resulta que en este caso limitado, sí tenemos conmutatividad de las sustituciones. En los ejercicios que están viendo con Ricardo y el resto de los ayudantes, ya habrán notado que cuando hacemos sustituciones secuencialmente, primero una y después la otra, el orden es importante, no las puede invertir, pues porque, por ejemplo, si cambio X por Y aquí y después cambio Y por X acá, entonces lo que me puede salir es exactamente lo opuesto de lo que me saldría si primero hago la sustitución de y por X después de X por Y. Ajá. Entonces, las sustituciones no son conmutativas, pero si ocurre que X no aparece en el término que va a reemplazar a y no aparece en el término que va a reemplazar a X, en este caso sí hay conmutatividad. Y lo que voy a hacer es aprovechar este hecho para demostrar el teorema que quiero demostrar aquí arriba. Ajá. Entonces, esa es la idea de esta demostración. Entonces, pues aquí tengo una premisa, por supuesto, que es la fórmula para toda X, para toda Y, A, y lo que quiero hacer es llegar aquí al final, A para toda Y, para toda X, alfa, perdón, no es A, es alfa, alfa. Bien, ahora vean que mi meta
esta fórmula pues tiene un cuantificador universal. Y entonces podría ser sensato, digo, no tiene que ser la única forma, pero podría funcionar si lo que hacemos es abrir una caja donde vamos a introducir un cuantificador universal. Entonces marco esta caja con, de esta manera, es para introducción universal y me invento un nombre ficticio, digamos n. Ajá. Vean que lo que yo querría hacer aquí es pues concluir esto. Se dan cuenta que aquí agregué el cuantificador y, ajá, para y entonces lo que tengo es esta fórmula. Y esta es una fórmula cuantificada universalmente también, ¿se dan cuenta? Entonces podría ser sensato decir, bueno, ¿por qué no haces lo siguiente? Permítanme, alguien más quiere entrar, ya está. ¿Por qué no hacer lo siguiente? Dado que quieres cuantificar esto universalmente, ¿por qué no abres una caja más aquí, donde vas a cuantificar universalmente y para eso reservas el nombre ficticio M? Entonces hago eso. Vean cómo entonces primero abrí la caja mayor con el número ficticio n y después abrí la caja menor con el nombre ficticio m. A partir de esto, que es algo que más o menos se puede deducir de la estructura de las fórmulas que quiero demostrar, hago un pequeño truco. No es algo particularmente complicado, pero sí es importante. Vean, si yo en esta fórmula de aquí, lo que voy a hacer es eliminar cuantificadores, por supuesto, esa es la idea. Si yo en esta fórmula elimino el cuantificador, tengo que eliminar forzosamente el cuantificador de x, por supuesto, pero si yo lo elimino utilizando a n, que es el primer, el primer número ficticio que introduje, no va a funcionar, porque cuando los restaure me van a quedar en el mismo orden que están aquí. ¿Se dan cuenta? Primero me va a quedar el que sustituye a n, y si yo reemplazo a x por n, pues entonces x vuelve a quedar aquí en primer lugar. Entonces lo que voy a hacer para invertir el orden es sustituir a x por m. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, en la fórmula 1 elimino el cuantificador universal de x y me quedo para toda y, donde alfa, para toda y alfa, donde alfa está siendo sustituida por en alfa, perdón, estoy sustituyendo a x por m. En realidad aquí debería abarcar la fórmula completa, de ser para toda y alfa entre paréntesis y la sustitución aplicada aquí. Pero el hecho de que la sustitución es de la variable x, pues sabemos que por la regla 1 de sustituciones, dado que y no aparece en m, pues puedo pasar directamente acá, a reemplazar en alfa x por m. Entonces hago eso y después lo que hago es hacer la siguiente eliminación de cuantificadores. Elimino el que le toca a y en este caso, pues como se podrán dar cuenta, lo que hago es sustituir a y por n, el primer nombre ficticio que introduje. Entonces ya tengo aquí este otro nombre ficticio y me quedo con, en alfa voy a cambiar x por m y en el resultado de esto voy a cambiar y por n. Bien, ahora, esto por supuesto que me plantea el problema de que cuando quiera reintroducir los cuantificadores no voy a poder porque se dan cuenta que aquí para sustituir el cuantificador que corresponde a x, voy a tener que rehacer la sustitución de m, pero eso no es posible porque yo tengo una fórmula en la que estoy reemplazando a y, no a x, a y por n y no a x por m. Entonces lo que hago aquí es aplicar esta propiedad que estoy diciendo. En este caso restringido, dado que x no aparece en T1, ¿quién es T1 aquí? Pues es n. Y y no aparece en T2, ¿quién es aquí? T2 es m. Entonces puedo invertir el orden de sustituciones. Y es lo que estoy haciendo aquí. Invierto el orden de las sustituciones y entonces ahora sí ya puedo aplicar la regla de introducción del cuantificador universal en 4. Lo que hago es decir, pues mira, si tenías que x estaba reemplazado por m y m es el nombre ficticio con el que abriste una caja para introducción del universal, puedes revertir la sustitución y quedarte para toda x con esta parte, ya sin la sustitución de x por m. Bien, ya hago eso. Y se dan cuenta que ahora, pues por las reglas de sustitución, en realidad esta sustitución no solo va a abarcar alfa, sino que puedo considerar que abarca toda la fórmula. Y entonces, ya que tengo esta situación, lo que digo, pues fíjate que esta n
se introdujo para introducción universal. Entonces puedes revertir la sustitución de y por n, introduciendo el universal respectivo, y me quedo con lo que quería, precisamente para toda y, para toda x, alfa. Aquí me faltó el punto, ese punto no es importante, es un punto que sirve como una especie de pues signo de puntuación que nos marca una pausa, pero que no tiene significado especial, ¿no? Entonces ya está. Este es el resultado de hacer estas sustituciones. ¿Preguntas sobre esta demostración? ¿No? Bien, ¿por qué este teorema puede ser importante? En muchas ocasiones lo que tenemos es una concatenación de cuantificadores universales y probablemente no en el orden en que queremos tenerlos. Entonces, con esta regla, pues podemos reordenarlos de manera arbitraria, como nos convenga más, ¿no? Entonces, en algunos de los ejercicios de la tarea va a ser necesario hacer esto. Bueno, no estoy 100% seguro, porque yo tengo un stock de ejercicios muy amplios, entonces de ese stock tomo al principio del semestre algunos ejercicios para las tareas. No me acuerdo si les tocó a ustedes o no un ejercicio en el que sí hay que reordenar cuantificadores, pero si les tocó ese ejercicio, pues ya saben cómo hacerlo. Bien, entonces continúa la lámina 39. Ah, disculpe, profesor, tengo una Sí, duda con adelante. lo anterior. ¿Puede regresar una lámina? Sí, por supuesto. A ver, permíteme, me voy a regresar. Ahora sí, dime. Ah, No creo que estás dejó de compartiendo la compartir. pantalla, ¿verdad? Dame un momento, No. por favor. Es Sí. que es una peculiaridad de Zoom que cuando paso a la pantalla principal de Zoom, me deja de compartir. Ahora sí, ya está. Ah, ya se ve. Del, Adelante. del paso 3 al 4, tenemos que cambiar el orden y usar la propiedad especial para poder cerrar las cajas en orden de introducción del para todo. Sí, exactamente. Si no, no te funciona. A ver, si quieres, déjame hacer lo siguiente. Un momento, por favor. Bueno, lo que voy a hacer es duplicar esta ventana. Ya está. Aquí tengo la copia. Ahorita les comparto mi pantalla completa para que puedan ver la copia. Ahora sí están viendo ambas, ¿no? Sí. Bien. Déjenme retroceder del lado derecho a donde están las reglas. Ahí están las reglas. Fíjate en la introducción del universal aquí. Te das cuenta que yo abro la caja marcada, etiquetada con un nombre ficticio. Y entonces lo que hago para cerrar la caja es que me encuentro una fórmula donde X fue reemplazada por ese nombre ficticio y por lo tanto puedo decir, bueno, regreso a la fórmula alfa sin la sustitución de la X y la cuantifico universalmente con X. Ajá. Aquí yo querría hacer lo mismo en 3, ¿te das cuenta? Pero el problema es que la caja que quiero cerrar es la caja que corresponde a el nombre ficticio M. Y el nombre ficticio M no es el que aparece en la sustitución externa. Te das cuenta del lado derecho, la sustitución te dice, la fórmula que vas a revertir tiene que tener la sustitución de la variable por N. Aquí lo que tenemos es que la sustitución es de Y por N, no por M, y por lo tanto no puedo cerrarla. Por eso es que tengo que invertirla. Ya me quedó más claro. Gracias. Sí, bien, perfecto. Entonces, ese es el quid de esta demostración, realmente. Lo otro es aplicar lo que hemos visto antes, pero este es el punto importante. Entonces, es bueno que hayas preguntado para que podamos, para que todo el mundo pueda ver nuevamente por qué ocurre este paso, ¿no? Por qué es necesario. ¿Tienes alguna otra pregunta o alguien más tiene alguna pregunta? Yo de momento estoy bien. Sí, bien, perfecto. Entonces, déjenme regresar a la versión anterior para que se pueda ver más grande puedan verse más grandes las láminas. Un momento. A ver, es esta la que me hace falta. Ya está. Ahora sí ya se están viendo, ¿verdad? Bien. Entonces, les decía que en el 39, en la lámina 39, lo que hago es hacer una demostración también que es esquemática, es decir, lo que voy a hacer es demostrar un esquema de teorema, donde alfa y beta son fórmulas totalmente arbitrarias, que se pueden reemplazar por cualquier fórmula concreta del cálculo de predicados, y entonces esto se vuelve una demostración en el sentido que vimos antes. Como no nos interesa la estructura de alfa y beta, pues no lo vamos a hacer, ¿no? No importa cuál sea alfa y beta, simplemente
decimos que pues aquí ya tenemos una cantidad infinita de teoremas gratis, ¿no? Dado este, con alfa y beta, podemos decir que ya sabemos cómo hacerlo para el alfa y beta concreto que a ustedes les interese cuando se presente esta situación. Bien, este teorema lo que nos dice es lo siguiente. Si ustedes tienen una forma cuantificada de este estilo para toda x alfa y beta, ven, el cuantificado abarca todo, entonces esto es equivalente a tener una fórmula que les dice para toda x alfa y para toda x beta. Bien, entonces, ¿cómo demostramos esto? Es un sí, solo sí, entonces lo que conviene en estos casos, como de costumbre, es demostrarlo en un sentido y después demostrarlo en el otro. Ajá, entonces mi hipótesis en el primer sentido va a ser que para toda x alfa y beta. Y lo que voy a hacer es tratar de llegar pues a lo que quiero acá. ¿Te dan cuenta? Para toda x alfa y para toda x beta. Esta es una conjunción, entonces pues sonaría que una buena estrategia sería intentar demostrar cada uno de los conjuntos, ¿no? Por separado. Vamos a ver si eso funciona. Si no funcionara, pues podremos intentar otra cosa. Aquí ya termina la demostración terminada, entonces saben que funciona. Cuando yo hago eso en el pizarrón, lo que hago es, por supuesto, ir construyendo la demostración paso por paso. Beamer, que es el programa que utilizo para lograr mis demostraciones, es un paquete de LaTeX. Tiene limitaciones en cuanto a lo que puede hacer con lo que le llaman overlays, que son estas láminas en las que van presentando gradualmente contenido. Estoy viendo si puedo escribir una extensión del paquete yo mismo en el que pueda presentarles gradualmente las demostraciones. No creo que pase para este semestre. La última vez que escribí una extensión para Beamer me llevó como 3 semanas, porque es un paquete muy complicado. Pero si llega a estar, pues las voy a subir a otro curso y así podrán verlo ustedes, aunque sea retrospectivamente, ¿no? Así que vamos a trabajar como si no estuviera lo que está en el cuadro, ¿no? Piensen que apenas voy a escribir las líneas 2, 3 y 4 y 6, 7 y 8, ¿no? Bien. Entonces aquí está. Para obtener la línea 5, que sería para todo X alfa, que es uno de mis metas, lo que hago entonces es decir, mira, es una fórmula cuantificada universalmente. Sería tal vez fructífero, abrir una caja en la que digo, voy a hacer la introducción del universal y para esto me busco un nombre ficticio, llamémoslo M. Y entonces hago eso, introduzco este nombre ficticio, abro la caja y vean cómo lo que hago es utilizar el nuevo nombre para eliminar el universal en la fórmula 1. Esto es lo que estoy haciendo en el paso 2. Cambio a X por M. Y entonces tengo alfa y beta donde X se cambia por M. Recuerden que en mis reglas de sustitución, que vimos casi al principio de este tema, cuando tenemos la sustitución de una variable por un término, en una conjunción lo que hacemos es aplicarla al primer conjunto y después aplicarla al segundo conjunto. Es equivalente a esto. El procedimiento me dice haz esto. Y ya que lo hago, pues lo que hago es tener una conjunción. Ajá. Y esa conjunción le puedo aplicar a la eliminación de la conjunción precisamente y me quedo con un lado nada más, con donde alfa, donde x lo cambio por e. Tengo esto y se dan cuenta que esto es pues la receta perfecta de introducción del universal. Puedo revertir la sustitución y quedarme en el paso 5 comparado a x alfa. Bien, en los siguientes pasos hago lo mismo realmente. Nuevamente vuelvo a eliminar a X, ahora utilizo un nombre ficticio distinto, N, para no tener problemas con este. Como no están dentro de la misma caja, podría reciclar M, pero es más claro si utilizo un nuevo nombre. Entonces utilizo a N, hago la sustitución, me vuelvo a quedar solo con un lado de la conjunción y lo que hago es revertir la sustitución haciendo una introducción del universal. Ese es el paso 9. Y ya los tengo por separado, se dan cuenta, tengo 5, en 5 tengo para toda X alfa y en 9 tengo para toda X beta. Y lo que hago en el paso 10 es introducir la conjunción, que es a lo que quería llegar, y por lo tanto puedo en el paso 11 introducir la implicación. ¿Dudas sobre esta primera parte de la demostración? ¿No? Bien, continúo entonces en la siguiente lámina con la segunda parte. Bien, en la segunda parte, vean, lo que tengo que hacer es, pues, por supuesto, partir de esta parte y demostrar que implica esta otra, ¿no? Entonces, esto como es una implicación, pues suena que
sería viable hacerlo por introducción de la implicación, que es lo que estoy haciendo en el paso 20. Entonces empiezo con el antecedente y quiero llegar a este consecuente. Vamos a ver cómo rellenamos la parte del medio. Bien, vean que este consecuente es precisamente una fórmula cuantificada universalmente para toda x, alfa y beta. Entonces, pues nuevamente uno pensaría que puede ser buena idea abrir una caja en la que vamos a introducir el universal. Para no tener ninguna ambigüedad, ningún conflicto con los nombres ambiguos que utilicé antes, pongo otro con ese nombre ficticio, ahora se va a llamar K. Ajá, y entonces abro mi caja. En esta caja, pues yo ya puedo hacer sustituciones. Vean, lo que hago es, primero separo cada una de estas fórmulas. Como es una conjunción, pues se utiliza eliminación de la conjunción en los dos casos. Y me quedo con para toda x alfa y para toda x beta. Y después lo que hago es eliminar los cuantificadores en ambos casos. Ajá. En el paso 13, entonces sustituyo a x por k y en el paso 14 sustituyo a x por k y me quedo con alfa y beta. Y después lo que hago en el paso 17 es introducir la conjunción con estas dos fórmulas. Aquí está. Tengo esta conjunción. Con las reglas de sustitución se dan cuenta que es la misma sustitución en ambas fórmulas y esta es una conjunción y entonces hago lo contrario de lo que había hecho en la parte 1. Lo que ahora hago es decir, mira, en alfa y beta sustituyes a x por k, porque estás sustituyendo en cada uno de los conjuntos. Entonces los utilizo en la conjunción ahora. Ya que tengo esto, pues se dan cuenta que pues es casi lo que quería. Lo que puedo hacer, más bien no casi, es lo que quería. Lo que hago es tomar esta parte y revertir la sustitución por medio de la introducción de un cuantificador universal, dado que k se etiquetó aquí en la caja para la introducción del universal. Entonces hago eso y en 19 me quedo con para toda x alfa y beta, que es justo lo que quería obtener. Entonces, ya como es lo que quería obtener, pues cierro la caja con introducción de la implicación y vean cómo en el paso 11 tenía la implicación en el sentido contrario y por lo tanto en el paso 21 puedo introducir el bicondicional porque tengo la implicación en los dos sentidos. Y ya está. Con eso concluye esta demostración. ¿Esta es ¿Preguntas? la 18? ¿No? Bien. Pues gracias entonces y déjenme entonces continuar. Nos quedan un par de láminas nada más para terminar este tema. La lámina 41, pues en realidad lo que dice son cosas que ya he dicho antes, ¿no? Que los símbolos de las reglas de eliminación del existencial e introducción del universal son especiales. ¿Por qué razón? ¿Se acuerdan que yo les dije, bueno, esto es esta N y esta M es como decir mengano, perengano, sutano, que es un lenguaje ya, pues ya anticuado, ya era anticuado cuando yo era niño. Para ustedes se debe ser prácticamente desconocido, ¿no? Casi nadie utiliza estas figuras del lenguaje, pero pues son buenas figuras del lenguaje, son nombres ficticios. Ahora ustedes podrán pensar en un nombre que sea extremadamente común al punto de hacerlo que no signifique nada. Mi nombre, por ejemplo, es así, es Francisco Hernández, es el nombre más común en la base de datos del del INE. Hasta hace poco lo era, no sé si lo sigue siendo, pero hasta hace poco lo era. Entonces, pues, decir me encontré a Francisco Hernández es, pues, me encontré a Mengano, ¿no? Aquí estos nombres tienen el mismo papel, es simplemente un comodín, algo que me dice dónde va algo, un placeholder también le llaman en inglés. Ajá, el nombre técnico que ocupan algunos libros es nombre ambiguo. Aquí lo tengo subrayado. Entonces también podríamos llamarlo así, un nombre ambiguo. Pero el punto es que se dan cuenta que no tiene el papel de una variable porque no se puede cuantificar. Ese es un punto importante. Ustedes no pueden cuantificar un nombre como esto. Pero tampoco es una constante porque son lo opuesto a las constantes. ¿Se dan cuenta? Las constantes nos referimos a objetos del universo que tenemos perfectamente ubicados, que tienen un significado concreto y que además no se pueden cambiar. Entonces, por lo tanto, no pueden ser constantes. Entonces, son una especie como de extensión del lenguaje utilizado solo en el sistema de demostración. No se vale que ustedes cuando formalicen algo, pues utilicen uno de esos nombres ambiguos, ¿no? Estos solo se utilizan dentro de demostraciones. Y la idea es que una demostración está completa
o no está completa más bien mientras haya estos nombres presentes. La idea es eliminarlos al final para que la demostración ya esté completa. Bien. Entonces, estas son algunas aclaraciones que ya les había hecho por aquí y por allá a lo largo de las demostraciones anteriores. Y la lámina Profesor. 40... Sí, perdón, adelante, dime. Nada más me quedó una duda de la demostración anterior. Ahí está. En el 18, ¿esa regla es de los de proposiciones o de dónde sale esa regla? Regla de sustituciones, no. Mira, está acá en la parte de sintaxis, en sustitución. Es la regla 2C. ¿Ya viste? Es esta. Ok. Está ahí. Bien. Esa era tu pregunta, ¿verdad? Sí, gracias. Perfecto. Entonces, pues, me voy. ¿No hay más preguntas sobre la demostración? ¿No? Bien. Entonces, mira, podemos concluir. Hoy vamos a terminar temprano y entonces, si alguno de ustedes tiene la intención de salir de vacaciones en este periodo, pues puede tomar el auto, el tren. Bueno, trenes no se usan aquí en la Ciudad de México para esto, pero puede tomar el auto, el autobús o el avión para antes de tiempo, lo cual es bueno siempre, porque ya estamos por terminar. Bien. Igual que en el caso de cálculo de proposiciones, tenemos aquí un sistema de demostración que nos permite probar cosas, pero el punto es que nosotros querríamos que este sistema de demostración cumpliera o nos mantuviera lo mismo que se puede hacer en la semántica. Es decir, si ustedes pueden demostrar algo utilizando las reglas de interpretación, pues que esto sea demostrable por medio de este sistema y viceversa, ¿no? Entonces tenemos las mismas propiedades que antes, las propiedades de corrección, completitud, consistencia y decidibilidad. En corrección, recuerden que lo que queremos es que si algo es demostrable con este sistema que acabamos de ver, deducción natural con las 4 reglas nuevas, entonces se trata de una fórmula lógicamente válida. Y la respuesta es que sí se puede hacer. No lo hago en este curso porque me parece que no es esencial para lo que vamos a ver más adelante. Y segundo, porque pues tenemos tiempo limitado. Si alguien quiere ver una demostración de corrección de cálculo de predicados, por favor consulte mis láminas del curso de Lógica 1 para los alumnos del posgrado en Filosofía de la Ciencia. Ahí hago la demostración de corrección completa. Bien, ahora, también queremos tener la propiedad más fuerte de que si yo hago una demostración de una fórmula a partir de premisas, entonces eso quiere decir que este es un argumento lógicamente válido. Beta es una consecuencia lógica de alfa 1 hasta alfa n, y resulta que ese es el caso. Ahí también está la demostración, por cierto. Todas estas se demuestran ahí, salvo la última. Que eso se demuestra en el curso, indirectamente en el curso de autómatas y lenguajes formales. Pero todas las demás están ahí. Bien, entonces ahí está. También es correcto en sentido amplio de deducción naturales, lo cual es un sistema, lo hace un sistema muy bueno. Hay otros sistemas que no son correctos en sentido amplio y para demostrar fórmulas con premisas hay que hacer referencias a otros metateoremas. No que eso sea un impedimento, por supuesto, para demostrar lo que uno quiere, pero sí hace que las demostraciones sean más engorrosas. Lukasiewicz es un caso así, por ejemplo, ¿no? Y por supuesto que uno puede tener sistemas más débiles que Lukasiewicz, donde no vale esto, ¿no? Bien, completitud. Acuérdense que completitud significa, si tú sabes que una fórmula es lógicamente válida, que lo estamos expresando aquí, entonces la fórmula debe ser demostrable en deducción natural. Y la respuesta es sí, deducción natural tiene esta propiedad. Y completa en sentido amplio es si tú sabes que beta es una consecuencia lógica de las premisas alfa 1 hasta alfa n, entonces esto se puede demostrar en deducción natural. Y esta propiedad pues nuevamente nos dice, mira, este es un sistema muy bueno, va en los dos sentidos. Todo lo que puedes demostrar vale en la semántica y todo lo que vale en la semántica se puede demostrar en deducción natural. Entonces tenemos estas 4 propiedades bastante positivas. La propiedad de consistencia, que se acuerdan que les decía que esto es fundamental, que me dice que no puedo demostrar, que una fórmula no puede ser un teorema simultáneamente con su negación, es decir, no puede ser que las dos sean teoremas a la vez. También vale para deducción natural con cálculo de predicados. Entonces, recuerden que esto es conveniente porque si yo puedo demostrar que gamma es un teorema
y no games un teorema, entonces utilizan la regla de introducción de falso. Puedo poner falso y utilizan después la regla de eliminación de falso. Puedo demostrar lo que sea. Entonces, si puedo demostrar lo que sea, pues, ¿para qué me tomo la molestia de demostrarlo, no? No sé si conocen, seguramente conocen Alicia en el País de las Maravillas, la historia. No sé si alguno de ustedes la ha leído. Si la han leído, el diálogo de Alicia con la duquesa es muy relevante para esto. Bueno, y no es un diálogo, es la duquesa que habla sin parar, sin que Alicia pueda decir nada, ¿no? Y la duquesa lo que hace es pues simplemente decir lo que se le ocurre, ¿no? Sin tomarse la molestia de presentar ninguna evidencia para sustentarlo. Eso es lo que pasa. Tenemos el diálogo de la duquesa o el discurso de la duquesa cuando no tenemos consistencia, cuando podemos tener una contradicción. Por eso es importante tenerlo, ¿no? Se me olvidó mencionarles este diálogo cuando lo presenté con ciencia para cálculo de proposiciones, pero bueno, es igualmente aplicable aquí. Si no han leído Alicia, se han perdido de una gran experiencia, por cierto, bueno, esa es mi opinión. Les recomendaría que la leyeran. Toda persona interesada en la lógica debería leer ese libro, es muy divertido y hay muchas cosas que cuando uno estudia lógica dice, ah, mira, claro, por eso está diciendo eso Carol, ¿no? Bien. Bueno, ahora, decidibilidad es la última propiedad que tenemos aquí. Eh, Decidibilidad, recuerden que quería decir que contábamos con una receta de cocina para determinar si una fórmula arbitraria es o no un teorema de cálculo de predicados, en este caso, con reducción natural para cálculo de predicados. Ajá. Y resulta que el cálculo de predicados no es decidible, a diferencia del cálculo de proposiciones. Aquí la respuesta es negativa. ¿Por qué razón? Bueno, como recordarán, la semántica aquí no implica la construcción de tablas de verdad. Las tablas de verdad son una receta de cocina, un procedimiento efectivo, que es el término que inventó Hilbert a principios de finales del 19, principios del 20. No lo tenemos aquí. Las tablas de verdad son una receta de cocina, pues porque ustedes saben cómo construirlas, porque además toman un tiempo finito hacerlas. Tiene un número muy grande de renglones, por supuesto, es exponencial, pero pues es finito, ¿no? Esa es una enorme ventaja. Y en la semántica de cálculo de predicados no tenemos eso. Lo que hemos estado haciendo es apelar a nuestro conocimiento de los dominios, ¿se acuerdan? Yo sé que en aritmética de los números naturales pasa tal cosa. Y pues si lo sabes, pues está muy bien. Y si puedes convencernos de que lo que estás diciendo es cierto, pues es todavía mejor. Pero hay cosas que no sabemos de la aritmética, que la conjetura de Goldbach sigue abierta. Por ejemplo, el último teorema de Fermat, bueno, se conoce así como último teorema de Fermat, pero se demostró que es un teorema hasta muy recientemente, hasta los 90 del siglo pasado. Entonces, el apelar a esas cosas, pues es complicado porque hay preguntas abiertas en aritmética, que es una teoría muy, muy básica. Imagínense para una teoría más compleja, debe haber todavía más preguntas abiertas. Entonces, no podemos considerar esa apelación a nuestro conocimiento sobre una área de las matemáticas un procedimiento efectivo, porque depende de que aceptemos que alguien nos dice yo sé tal cosa y además tenemos evidencia de que hay cosas que no sabemos, ¿no? Que nadie ha podido resolver. Entonces, eso no es un procedimiento efectivo, pero eso es una respuesta como del estilo de que, mira, estas cosas no funcionan. Church y Turing fueron más lejos y demostraron que no solo es que estas cosas no funcionan, no es posible tener un procedimiento efectivo para resolver la pregunta de si una fórmula del cálculo de predicados es lógicamente válida o no. Y como el cálculo de predicados sabemos que es completo y correcto, eso significa que tampoco tenemos un método para poder decidir que algo es un teorema de deducción natural en cálculo de predicados. Ajá, ese es la parte teórica importante del trabajo que ellos hicieron en el 36, que además les llevó a Church le llevó varios años, pero Turing realmente se puso a trabajar en eso a finales del 35. Era una persona realmente muy brillante, con unos meses de trabajo pudo demostrar de manera distinta que como lo hizo Church, que no es posible hacer esto. Entonces, ahí está, no es completo, digo, no es decidible, y esa es una limitación con la que tenemos que vivir.
Ujú. Bien, y Eso con eso, último, profesor. ¿perdón? Eso último es lo del Entscheidungsproblem. Exactamente, el Entscheidungsproblem no tiene solución para el cálculo de predicados, que es precisamente para el que Hilbert lo quería resolver. La demostración, si les interesa, está parcialmente en mi curso de autómatas y negocios formales. Ahí se presenta como el problema de la detención de una máquina de Turing. Lo que hizo Turing fue definir lo que es una máquina que computa, le llaman una computadora, y una vez que definió eso, definió que pues había máquinas que nunca se detenían, y sobre todo demostró que no pueden demostrar utilizando máquinas de Turing si otra máquina de Turing se va a detener o no. Y lo que hizo con todo esto es que como los procedimientos efectivos se hacen equivalentes a lo que se puede hacer con una máquina de Turing, resulta que no tenemos un porcentaje efectivo para determinar si una máquina de Turing se va a detener con una entrada. Y finalmente todo esto lo convierte en fórmulas de cálculo de predicados. Es así como va la demostración de Turing. Pues así que es un hecho de la vida, es así como el teorema de Gödel que nos dice que los métodos a la Hilbert no pueden demostrar todas las verdades de la aritmética. Turing nos dijo, pues los métodos como los de Hilbert tampoco nos pueden probar lo que es lógicamente válido, no nada más las verdades de la aritmética, cosas más básicas, las cosas que son válidas en todos los dominios que se les ocurran, tampoco se pueden demostrar de manera efectiva, ¿no? Entonces es un resultado fuerte. No es una limitación absoluta. En otra ocasión, si quieren, platicamos sobre el tema, pero sí es una limitación. ¿Alguna otra pregunta? Todo bien. Bueno, quien quiera leer más sobre esto, ya les había recomendado anteriormente, o si no lo hice en mi otro curso, el libro de Martin Davis, The Universal Turing Machine, trae una presentación histórica de estos temas. Es, sobre todo la parte de no decibilidad, es un libro muy ameno y está en la biblioteca de la facultad, que ya está abierta. Bien, bueno, pues si no hay más, entonces termino. Muchas gracias, disfruten la semana de vacaciones. Y nos veríamos el lunes posterior a esa semana. De acuerdo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, buen día.